arquitecto. No pasa nada, se oye. Da igual. Él es arquitecto, es un buen arquitecto, un buen amigo y mejor amante. Le conocemos desde el principio de la carrera, cuando estudiábamos todos De eso vais a ver pruebas. en Madrid, y es complicado, muy complicado presentarle porque bueno, pues es una figura muy polifacética dentro de todo lo que hace. Es muy complicado, pero también es muy fácil porque su marca, que es del amor y la belleza, lo explica todo, y en todo lo que hace pues ahí está implícito esos valores del amor y la belleza que repercuten en cosas tan distintas como esta chaqueta que llevo, los desarrollos cerámicos que hace, peinetas, en fin, miles de cosas que él, la verdad es que prefiero que lo cuente él en persona. Así que Carlos, muchas gracias por estar aquí y en inaugurar este vídeo. Gracias. Bueno, pues me siento muy honrado de ser yo el invitado. Me hubiese puesto muy celoso si hubiese sido cualquier otro. A mí tengo que decir. Mira, bueno, simplemente me comentó Nacho que quería que hiciese una charla sobre el trabajo, pero más centrado a lo mejor en el campo docente. Entonces voy a explicar un poco cómo empecé yo a introducirme también en la docencia y quién fue la persona con la que pasó todo eso. Voy a también a contar un proyecto que es posiblemente relevante. Para empezar, voy a empezar por mi relación con Chinchilla, que fue mi profesora en la escuela, y como vosotros estáis haciendo ahora mismo un trabajo también sobre bueno, la producción de uno de sus espacios, pues bueno, pues para que conozcáis también otro ámbito en el que se ha desarrollado su creatividad, etc. Y luego voy a explicar algunos experimentos educativos que hemos hecho, en los que uno de ellos, Cartolab, estuvo involucrado a través de la figura de Nacho también, y luego voy a contar, si nos da tiempo, porque va a ser así como media horita, algunas de las cosas que hago también para no solo seguir con la educación a nivel como académico, sino también un poco más del día a día y con cosas que a mí me interesan y que espero que a otras personas también. El caso es que hace muchísimos años, cuando yo empecé la carrera de arquitectura, no tenía ni idea por qué quería ser arquitecto, solamente porque me interesaba el mundo artístico. También me parecía como muy emocionante estar relacionado con algo que tiene que ver con los espacios en los que nosotros habitamos y con cómo poder desarrollar nuestros retos diarios. Poco a poco empecé a seleccionar pues, profesores dentro de lo que es la Escuela de Arquitectura de Madrid, y uno de ellos pues, fue Andrés Perea, y junto con Andrés Perea estaba trabajando en ese momento Paula Montoya e Izaskun Chinchilla, y con ellas y con Andrés pues empecé a desarrollar lo que era mi planteamiento de trabajo, que más o menos permanece tal cual va a seguir ahora, que es bastante caótico, no está organizado de una manera, digamos, demasiado clara. Muchas veces a mí lo que me interesa cuando empiezo a trabajar son algunas propiedades de algunos materiales, a veces me interesa desarrollar alguna técnica y aprender desde el punto de vista de la fabricación cómo ejecutar cualquier cosa, a veces es encargos. Entonces, digamos que ese primer punto de desarrollo de cualquier proyecto pues, puede ser muy variado. Y luego pues llegan otros muchos que me interesan, pues por ejemplo no arruinarme en el camino, o que le quede bien a Nacho cualquier cosa, o tantas otras, colaborar con Cartolab, como he colaborado ya bastantes veces a lo largo del ejercicio de lo que sea esta profesión que hemos empezado. Y eso es, para mí es muy importante porque creo que los valores del diseño no siempre están definidos por un criterio económico, no siempre es por un criterio sostenible, no siempre es por un criterio educativo o incluso de belleza, que para mí es muy importante. A veces los criterios van cambiando con los proyectos, pero gracias a estos gráficos me di cuenta de que yo no quería ser una persona que estaba solamente respondiendo a las necesidades proyectuales de unos constructores. Tenía que ampliar un poco el campo de ejercicio de mi profesión para seguir estar estimulado y para seguir aprendiendo, que me parece que es lo único que realmente merece la pena desde el punto de vista laboral. Si una vez que ya dejas de aprender, pues ya os habréis dado cuenta vosotros, pues entonces es un poquito más rollo y monótono. Entonces,
empecé el trabajo, bueno, el proyecto es 4 con Izaskun Chinchilla y me fue muy bien. Entonces, después de irnos a Chicago con un proyecto que hicimos un mogollón de gente en Leganitos, incluido también Nacho, me dijo: Carlos, ¿te apetece empezar a desarrollar conmigo el proyecto de García Muñoz como colaborador? Y dije: pues genial. Entonces, por si acaso vosotros lo habéis visto millones de veces yendo a Madrid o viniendo de Madrid, pues lo veis a kilómetro 157, y es esta construcción, que es una construcción medieval, hasta esta cota más o menos, que cubre unos restos arqueológicos muy importantes, que son unas alcazabas árabes de una población que existió en ese momento. Luego, posteriormente, a partir de esta especie de reabrisado del muro, aparece el castillo renacentista, y así estuvo durante muchísimos años, hasta que en el siglo XVIII se construyó esta catedral, esta iglesia, cubriendo parte de los restos, destruyendo parte de lo que era la traza del castillo, pero certificando que el castillo había dejado de ser útil porque ya no había ni reyes, ni nobles, ni personas interesantes que pudiesen vivir ahí. Entonces, el Ministerio de Fomento hace millones de años, hace 15 o 16, más o menos, se puso en contacto con Izaskun para poder desarrollar un proyecto para proteger esos restos arqueológicos, que eran súper importantes. Y lo que lo que Izaskun definió como autora intelectual del proyecto era crear una pieza arquitectónica que sirviese para proteger esos restos, evidentemente, para dotar al castillo de un uso, de manera que hay una ganancia en el día a día que va a permitir un mantenimiento constante y continuo del castillo, pero al mismo tiempo también ofrecer un espacio de explotación cultural que no existe a 30 kilómetros a la redonda. Es un pueblecito que realmente está en una zona bastante vacía desde el punto de vista de espacios culturales, sociales, etc. Y el Castillo de García Muñoz iba a ser un buen lugar para poder abastecer a todas esas personas con otros estímulos. El proyecto que se realizó, del que hicimos el proyecto de básico, el proyecto de ejecución, y luego a la hora de la construcción ya me uní, como dos arquitectos independientes desarrollamos el proyecto la supervisión de obra. Lo que se realizó es un proyecto que se puede desmontar enteramente. Hay algunas piezas que van a costar desmontarlas, pero solamente es esta losa de aquí. Y nace con vocación de ser simplemente una cristalización de cuáles son ciertos intereses en el mundo actual, que tiene que ver con la construcción también, que tiene que ver con el uso del espacio, que tiene que ver con la apropiación del espacio, pero también con dejar una huella de lo que es el momento. Igual de radical que fue el castillo renacentista para el castillo medieval, o igual de radical que fue el castillo medieval para la alcazaba árabe. Esto es en sí mismo una cristalización de la sociedad y del momento en el que se vive. Está planteado de manera que la mayoría del espacio se mantiene de forma pasiva, por lo que todos esos restos arqueológicos que están aquí cubiertos con esta plataforma que permite pasar la luz, luego lo vamos a ver, tiene estos elementos de ventilación que son unos expositores que tienen una apertura en la parte superior y también en el lateral, de manera que tú puedes regular también el grado de ventilación que necesitas para que el castillo, a pesar de ser un elemento súper grande y que necesita mantenimiento, se reduzca al máximo posible ese consumo energético extra y se pueda realizar de manera pasiva. Todos los elementos que se realizaron fueron diseñados para permitir múltiples usos. No solo son expositores, también son torres de ventilación y extracción de aire y de humedad. Esto no solo son como farolas, digamos, que dan tono, sino también te protegen un poco de la sombra o de la lluvia en caso de que llueva por esta zona, que llueve bastante poco. Y poco a poco lo que se ha creado es un espacio que te permite recorrer el castillo en su totalidad, habitarlo de nuevo. Por supuesto, ya no somos princesas ni reyes, vamos a ser turistas en la mayoría, o vamos a ser vecinos y vecinas que vamos a utilizarlo con un valor, suponemos, mayor, porque hay una grandísima parte de la población que ahora puede disfrutar del castillo. Esta es la visión desde una de las torres.
y de las escaleras, por lo que aquí podemos ver más o menos la configuración final. Tenemos un elemento de la vertical que es el que permite el acceso a todas las plantas de la torre. Evidentemente los espacios que existen y que actualmente pertenecen todavía a las construcciones previas no están adaptados para minusválidos, por lo tanto era necesario realizar unas piezas de arquitectura que permitían el acceso a todas las salas y sin tener en cuenta problemas de movilidad o facilitando que todo eso pudiese pasar. Entonces por eso está este cuerpo que conecta desde la cubierta hasta las plantas de restos arqueológicos. Aquí tenemos toda la planta útil, digamos, en la que se pueden realizar obras de teatro desde el mirador hacia el graderío, proyecciones de cine, etc. Pero para mí la parte que es más interesante no solo la construcción y todo este elemento que prácticamente parece que ha sido invadido por plantas de nuevo, que hay árboles saliendo por muchas partes, que hay muchísimo abandono todavía, aunque los materiales son diferentes, siempre hay como esa relación entre lo vegetal y el momento de pérdida del patrimonio asociado a todo ese abandono durante tantísimos siglos. Pero para mí la parte más importante es esta que hay aquí abajo. La plataforma que hemos visto antes metálica está aquí arriba. Una vez que desciendes, puedes ver todos los restos arqueológicos que definen lo que era la muralla árabe que definía el interior y el exterior de la Alcazaba. Esta es la muralla. La parte que tiene cristales azules es la que está fuera de la muralla, del recinto amurallado. La parte que tiene vidrios amarillos rosas son los espacios domésticos que están en el interior de la muralla, y la muralla está definida por unos cristales grises. De manera que cuando tú paseas por todos estos restos arqueológicos eres capaz de no solo recrear el espacio en el que estaba definido previamente, con estos múltiples pilares muy pequeñitos, tienen 6 centímetros de sección, apoyados sobre vigas para recoger todas las cargas y luego a través de micropilotes introducirlos en el terreno sin modificar ni destruir los restos allí existentes. Y luego con todos estos colores eres capaz de posicionarte también dentro de todo este entorno, que es rarísimo, muy especial, con muchísimo valor arqueológico, pero que como tal ya no se puede vivir de nuevo. Y nosotros hemos intentado de alguna manera poderle dotar de esa segunda vida y ser espacio útil. Luego, como os comentaba, no solo de aprender yo, digamos que es necesario como seguir estimulándote, también es muy importante contribuir a un aprendizaje de otras personas con otros valores y de un pensamiento lo más diverso posible, que al mismo tiempo me sigue nutriendo de pensamiento y de contradicciones y de cosas nuevas que hay que aprender, etc. Desde hace unos 10 años estoy relacionado con el mundo del mundo académico en la universidad, pero empecé en Madrid, en el GEP, un grupo de exploración proyectual, con Andrés Perea también, ese que fue mi profesor, y Paola Montoya, etc. Y luego dimos el salto a Londres. Durante 8 años hemos dirigido la unidad docente 22 en la Bartlett, que es una escuela pública. Y ahí hemos llevado a cabo programas docentes de todo tipo, siempre intentando ser lo más radicales posibles desde una perspectiva social y también arquitectónica en todos los valores, y política. Entonces siempre hemos invitado a los estudiantes a inventar una nueva forma de vivir, intentando dejar a un lado los requerimientos formales o estilísticos que están asociados tanto a nuestra profesión, es decir, pues la belleza en sí misma, para ser también espacios útiles y que reflejen, no solo aprendan de las situaciones pasadas de técnicas, etcétera, que no están tan asociadas al mundo arquitectónico como tal, pero también definir otros aspectos. Este es un proyecto que realizamos en 2013, hace mogollón, en el que Nacho también participó. Teníamos durante 3 semanas a 9 estudiantes de todas partes del mundo y que no eran arquitectos.
tenían 18 años básicamente, o no, 17. Luego algunas personas tenían otras formaciones. Había una chica que quería ser arquitecta, pero que era es que no sé decirlo en español, pero relacionada con el mundo de la investigación sobre la neurociencia. El caso es que estas personas no tenían absolutamente ni idea de qué era ser arquitecto, y nosotros les ofrecimos una experiencia de serlo, empezar de 0 a 100 consiguiendo por lo menos que se sintiesen tan diseñadores como nosotros, o tan arquitectos como nosotros. Les pedimos para empezar que desarrollasen un programa para la actividad que iban a realizar, y basado en sus intereses personales. De repente, debido a que pues son quinceañeros, la preocupación medioambiental es muy importante para ellos, empezaron a focalizar en todas estas noticias que existían sobre la pérdida de número de abejas que estamos sufriendo en los entornos no urbanos en Europa, y decidieron realizar un proyecto de investigación del hábitat de la abeja. Por lo tanto, se centraron en ese espacio de investigación con unos laboratorios, pero también con espacios habitables para esas abejas y que pudiesen desarrollar sus actividades normales mientras nosotros aprendíamos. Todos estos chiquillos, lo que nosotros les propusimos era, debido a que carecían de conocimientos previos de arquitectura, empezar con las manos a realizar cualquier tipo de experimento que pudiesen de forma empírica. Por lo tanto, se les explicó cómo utilizar el workshop para empezar, de la Bartlett, en el que tú puedes hacer cualquier cosa, desde cortar a imprimir en 3D o manejar máquinas de corte similar a las vuestras, pero de broca, hasta soldar o cualquier otra cosa. Y se les formó en esos campos. Luego les fuimos dando una serie de charlas también un poco interactivas de cómo manejar el cartón o cómo manejar elementos planos para conseguir formas tridimensionales y volúmenes, etc. Y poco a poco ellos empezaron a desarrollar todos estos experimentos muy peculiares, testando cómo poner en valor sus ideas, pero también testando cómo ejecutar sus ideas. Como uno de los grandes beneficios de trabajar con quinceañeros es que no tienen ningún tipo de prejuicio todavía, no se les ha enseñado nada. Entonces a mí me gusta siempre tratarles como si fuesen diseñadores, arquitectos e ingenieros, exactamente lo mismo que lo que nosotros realizamos en nuestro día a día, básicamente porque lo son, lo que pasa es que de una manera intuitiva. Entonces solo tienes que darles las herramientas y el espacio para poder desarrollar. Su proyecto de investigación sobre el mundo de las abejas estaba colgado entre dos torres en medio del río en Londres, y evidentemente pues anclaron esas piezas y empezaron a habitarlo y a cargar las estructuras con piezas rígidas que conformaban una especie de tensegrity extraño, con grúas que podían alejar y acercar los contrapesos que eran necesarios para llegar a habitarlo, con esos árboles que van a estar colgados en medio de Londres. Al mismo tiempo estaban muy preocupados con cómo ofrecer un espacio de investigación a unos científicos sin morir en el intento. Y aquí es donde, entre otras cosas, todos esos conocimientos de Nacho adquiridos con el cartón, y etcétera, etcétera, empezaron a verse. Los estudiantes desarrollaron, no sé, cientos de versiones diferentes de cómo crear mallas para poder construir de forma sencilla, machimbrarlas y construir ese espacio laboratorio en el que tú pudieses ver, pero no pudieses ser picado. Nosotros, como hemos dicho, jugamos a todas y les hacemos creer que son arquitectos y diseñadores, si es que lo son. Aquí son parte de las pruebas de los prototipos 1-1 que estaban desarrollando los estudiantes. Todo esto pasó en 3 semanas. Aquí están ella, que es una diseñadora de joyas, y Duncan, que luego empezó a estudiar arquitectura en Estados Unidos.
pues se vieron inmersos en este proceso de fabricación hasta que consiguieron algo que se sujetaba. Y aquí vemos cómo toda esa vida nueva que ofrecían empezaba a conformar este espacio para no solo ofrecer un elemento habitable desde el punto de vista humano, sino también desde otros muchos seres que comparten con nosotros la Tierra. Otra cosa que también me maravilla de trabajar con las personas súper jóvenes es que todavía no les ha dado tiempo a tener esos conocimientos que hablábamos antes, pero es que tampoco miedos asociados al aprendizaje. Tú planteas una tarea y pues empieza. Entonces, aquí lo que realizamos son experiencias de robótica aplicadas a elementos arquitectónicos. Los estudiantes desarrollaron a través de tablas de Arduino, soldaduras, etcétera, como vosotros ya sabréis, unos elementos que podían crear unas fachadas ventiladas dentro de los edificios, de manera que con cierto grado de radiación solar en Inglaterra no hay tanta luz. Pero el caso es que en verano, cuando hay mucha luz, como todo es vidrio, pues entonces a veces ocurren estas situaciones paradójicas de extremo calor dentro de los edificios. Entonces habían creado unos elementos súper básicos, pero al mismo tiempo llenos de fantasía y de belleza, que realmente estaban controlados por sus tablas de Arduino y permitían modificar la fachada de manera instantánea. Este es otro proyecto que desarrollé unos cuantos años más tarde a los estudiantes del curso de verano, que lo he dirigido durante 5 años más o menos. Siempre les planteamos problemáticas que nos parecen relevantes. Ellos la adaptan y plantean una propuesta. Este de aquí es Alexander Sikhanov, que en este momento tenía 17 años. Y al reto de construir una maqueta sin pegamentos y todo con elementos constructivos inventados por él, etc., esto construido en una semana y media, creo que fue, se le añadía una función programática relevante en Londres. Era ofrecer una vivienda para todas esas personas que estamos desplazados de nuestro entorno, o que estábamos desplazados de nuestro entorno, que habitamos una ciudad que es bastante agresiva, y a través de los olores de nuestros como lugares o hogares remotos, intentar ofrecer como un espacio de confort para esa persona. Entonces Alexander Sikhanov empezó la fabricación de cientos de piezas que eran necesarias para crear estas cocoons o habitaciones o dormitorios que colgaban dentro del espacio que él iba a crear. Pero para mí lo más importante no era eso, era también cómo fue capaz de desarrollar detalles constructivos asociados a elementos que él conocía, dotando a la arquitectura de unos valores que a lo mejor no son tan habituales, que lo podemos tener más asociado, por ejemplo, a unas tiendas de campaña en el bosque en Suecia, pero a lo mejor no tanto en una casa, en unas torres en Londres. De manera que la falta de prejuicios te hace aprender a ti como usuario posible, o simplemente como profesor o como compañero, de todas estas experiencias que él iba desmontando poco a poco. Luego también, por último, dentro de todas estas experiencias de docentes que he realizado, os quería comentar este proyecto que la verdad le tengo mucho cariño. Durante estos años de trabajo en la Bartlett siempre hacíamos un viaje docente por cualquier parte del mundo, que formaba parte del espacio docente de los estudiantes de Londres. Como no nos gusta tampoco perder tiempo ni dinero ni nada, lo que hacíamos era contactar a una universidad local y ofrecerles la posibilidad de realizar un proyecto con ellos, y como la Bartlett tiene como cierto renombre, pues entonces era bastante fácil conseguirlo, e incluso a veces conseguíamos clientes. Este en concreto es un proyecto que realizamos para el Museo de Arte Contemporáneo de Medellín, que se llama MAM, con 2 M's,
y nos contrató para realizar la extensión, una extensión móvil de su edificio principal, que es maravilloso, es una nave industrial parecido a esto, pero de los años 30, en medio de Medellín, y necesitaban tener un espacio que poder mover, desmontar, etc. Entonces le ofrecimos por nuestros servicios como arquitectos, junto con el mismo número de profesores y de estudiantes locales de Medellín, creamos un proyecto para poder hacerlo esto posible. Cambió el gobierno de la ciudad de Medellín, por lo que el proyecto se quedó en nada más que esta maqueta 1.10. Pero bueno, ahora vais a ver en qué consiste. Por si acaso no conocéis Medellín, pero es una zona muy rica en vegetación, está a 1600 metros sobre el nivel del mar, pero en los Andes, de manera que la temperatura es perpetua primavera, pero cuando tú subes a la parte superior de las montañas que rodean este valle, tienes una especie de clima suizo alucinante, con árboles suizos y con todo lo que tiene, cabañas de madera, etcétera, etcétera. Es una cosa fascinante. Y tienen unas maderas de pino geniales, por lo que el proyecto de investigación de los materiales y de la fabricación de la madera, etcétera, la realizaron todos los estudiantes de Medellín, junto con los estudiantes de la base. Pero los locales, digamos, que eran los que aportaban todo ese conocimiento que para nosotros era imposible de conocer. El proyecto se desarrolló en módulos para conformar un pabellón con un número indeterminado de piezas. Creamos 9 tanto una de forma individual o 2 asociadas conjuntamente, o 3 o 4 o 5 podían crear corpúsculos que podrían moverse por la comunidad de lo que viene a ser la zona regional de Medellín, y así poder servir también de espacios culturales a poblaciones muy pequeñas. Estos son los momentos de trabajo de locura infernal en estos talleres que realizamos de una semana también, en el que empezábamos a ver cómo cada una de las piezas con una identidad totalmente específica podía servir a un bien común o a unos intereses mucho más globales. Las piezas encajaban de forma que aparecían 2 plataformas continuas de grandes dimensiones, pero aisladas de una en una, tenían unos usos completamente diferentes. Esta de aquí, por ejemplo, era un teatrillo. Toda la estructura de la cubierta permitía tener estos elementos triangulares que si se bajaban eran asientos, pero si se mantenían en el techo podían ser luminarias, y toda la fachada estaba realizada con unas estructuras de madera, que también podrían haber sido cartón perfectamente, cortadas de cierta manera que con un sistema de polías permitías el pliegue y la deformación de la fachada con muchas formas diferentes. Todas las uniones están realizadas también sin uso de pegamento, de manera que siempre tienes que hacer un ejercicio de visualización, lo cual va a ser las uniones técnicas más relevantes para el proyecto en función de la madera, las cuestiones técnicas locales, etc. Y luego ya puestos en valor a través del conjunto, y para ofrecer un uso lo más lógico posible dentro de una constante condición de desmontado, montado, desmontado, montado, desmontado. Y estas son parte de las visualizaciones que se podían ver a través de la fachada con estos elementos de tela y de madera. Y esto ya es como el conjunto de todas las piezas, con sus cubiertas, con todos los sistemas de aguas, con todas las fachadas y todo lo que nosotros intentamos introducir de forma que las poblaciones del entorno sintiesen como cierta empatía. Y ya está, ya ha venido muy bien sí, ya está. Luego ya tengo como otros ejemplos de otras cuestiones también del mundo académico y de mi trabajo, pero eso ya lo veis en cualquier sitio, en Instagram o donde sea. Así que pues ya está. Muy bien. Gracias. Sí, bueno, he intentado por lo menos explicar algunos de los trabajos, pero lo que pasa es que a veces es un poco difícil con la selección de imágenes que tengo.
No, y el tiempo que tenías también. Bueno, el tiempo, ya ves tú. Aparte Lo ha de hecho ser muy buen rápido, arquitecto, es muy buen speaker porque lo explicas todo muy bien. Eso. Bueno. Cada cosa tiene su Muchas uso de base. Yo estoy más acostumbrado a hacerlo en inglés, que como conozco millones de palabras menos, voy como más conciso. Pero en castellano no lo hago casi nunca. Entonces no estoy entrenado, pero bueno. Pues está bueno. Muchas gracias. Entonces ahora mismo mantienes la relación con Londres porque sigues siendo el director del curso de verano, ¿no? Sí, yo, bueno... Cuenta un poco cómo ha sido el salir de Londres y, Ay, ha sido maravilloso. y arrancar aquí. ¿Y por qué? Pues mira, yo necesitaba ya sol, entonces, y quitar un poco la condición de penumbra, porque claro, las noches allí son demasiado largas y la luz en verano es fantástica, pero claro, el verano es limitado, entonces yo ya no podía más. Y decidí básicamente dar el salto a Murcia, primero porque están todos los amigos, porque está el mar, porque está la comida y porque el sol, que evidentemente para una persona que ha vivido en el norte de Europa sol lo piensas en sol, entonces es que al final todo el mundo se muda al mismo sitio, que es como el triángulo este entre Alicante y un poquito medio Andalucía, porque que tu mente se atrofia y ya necesitas eso. Pero vamos, yo lo que quería era comprarme un huerto de naranjos y de limones, y lo voy a hacer. ¿Y no te ha dicho la gente, estás loco? ¿Cómo te vas de Londres, de la universidad a Murcia? ¿Qué pintas en Murcia? Bueno, sí, en parte a lo mejor sí, pero también es verdad que, a ver, que ya estaré viviendo toda mi vida, no puedo. Y entonces a lo mejor continúo trabajando allí durante los veranos, e incluso no sé si me arruino y si me va muy mal, que no lo creo, no sé, pero nunca se sabe, pues entonces a lo mejor continúo dando clases allí un día por semana y hago como Izaskun, que va y viene desde Madrid, o sea, eso podría ser todavía, lo tengo que negociar en abril. Pero vamos, que también el mundo de la docencia es muy maravilloso, pero también está rodeado de docentes, que es un horror, y la administración, que es muy dura, porque pasa lo mismo que en los hospitales con los médicos, no sé si estáis familiarizados, pero que es como una situación de mucho estrés. Y que muchos docentes a lo mejor no son profesionales, me refiero del día a día, de la arquitectura a lo mejor. Allí en Inglaterra en la carrera, que está organizada de manera también muy empírica y muy práctica, te forman para ser dos cosas, una teórico y arquitecto práctico. Las dos. En España, por ejemplo, te forman para ser arquitecto urbanista o arquitecto de estructuras o ya, pero no hay una formación sobre teoría. Entonces hay muchos profesores de la carrera que son estrictamente académicos. Claro. Y se dedican a la investigación sobre temas prácticos o temas teóricos. Y yo de alguna manera durante estos años, ayer en Inglaterra, como bueno, pues me arruiné nada más llegar porque estaba haciendo el proyecto de Castillo García Muñoz, que como el ministerio te paga solo una vez al año, pues claro, a mí pagarme una vez al año, imagínate lo que puede suponer a una persona normal y corriente. Si eres una empresa grande no pasa nada, pero si eres una persona que no tiene ningún otro ingreso más que el Castillo García Muñoz y un sueldo de profesor en la Barlet, pues fatal. Entonces me arruiné, empecé a profesionalizarme de la Amor y la Belleza también y decidí que allí en Londres yo no quería montar el estudio de arquitectura de ninguna manera, porque yo no me quería quería quedarme a vivir más que 2 años o algo así, luego me quedé 8, pero y encantado hasta el Brexit, luego ya pero entonces digamos que durante muchos años no me he dedicado no he ejercido como arquitecto, y ahora la vuelta a España pues ya empieza proyectos y otras cosas. Yo he echado menos un poco que contaras el último proceso de expertización como ceramista de talla mundial. Bueno, tiene que volver otra vez. Mira, simplemente para que lo veáis, pero tengo aquí de las cosas que me gustan más. Las cosas que vendes también. Esto, mira, esta de aquí. Para todo eso. Si quieres, Sí, son cosas que hay de Una cosa de porcelana. No, una y cosa de sobre todo porcelana los muy procesos que tiene. guay. ¡Ay, qué mono! Mira, es Los que monos. Nacho es unas peguinetas de hace muchos años. un gran coleccionista
lo tiene todo. Yo tengo una colección entera así. Mis amigos trabajan solo para pagar mis cosas. Aparte, luego algunos logran tener familia y todo, pero la mayoría. Y el caso es que la cerámica simplemente, bueno, siempre me ha maravillado. Me ha maravillado. Igual que cualquier otra cosa. Ahora estoy también con telar y con el mundo de la alfombra y el mundo de todo. Cualquier cosa así que se hace, como tampoco se me da muy bien como externalizar trabajo, se me da fatal. O sea, fatal. Yo tengo que hacer, a mí lo que me gusta es continuar todo el proceso de todo el tipo de fabricación porque lo hago mucho mejor. Eso es más un hombre orquesta, lo toca todo al final. Sí, bueno, pero luego lo que pasa es que es difícil porque hay momentos en los que es necesario poder hacerlo. En el mundo de la arquitectura, al fin y al cabo, bueno, pues estoy un poquito más hecho porque nos ha formado para ello. Pero a mí lo que me hace muchísima ilusión es poder fabricar las cosas y poder hacerlas. Entonces cualquier cosa que sea una herramienta de trabajo, que muchas veces viene de que mi madre me enseña cómo hacer peinetas tradicionales, o que aprendo el mundo de la rafia y del bambú en los viajes, pues entonces poderlo aplicar me hace como muy feliz. Y con el mundo de la cerámica pues empecé simplemente porque me ha fascinado toda la vida, y en Londres, que es una ciudad como muy dura pero también es muy fácil para muchas cosas, y allí hay muchos talleres que pasan, que ocurren en el día a día, que no tienes ni que inscribirte ni nada, que son prácticamente gratis. Y te permiten continuar con el aprendizaje constante y un mogollón de cosas. Y dentro de Londres hay una granja que se llama la Hackney City Farm, que tiene burros, cerdos, pollos, pero en medio de Londres, en medio de la ciudad, en medio. Y hay dos salas, y una de ellas se dedican a enseñar mosaico y en otra se dedican a enseñar, o más que enseñar, como ofrecen todas las posibilidades para que tú te desarrolles como ceramista. Entonces hay un tío que es el que te mete las piezas en el horno, que se llama Rob, que es genial, y tienes barro y tienes esmaltes y ya, y no hay nunca un profesor. Entonces se produce como esa cosa de aprendizaje horizontal entre personas que a lo mejor son, yo qué sé, abogadas. Algunas personas están dedicadas al mundo del diseño, pero la mayoría no. La mayoría son personas completamente diferentes y es mágico. Entonces empecé ahí. Y luego, como, no sé, me hace como mucha ilusión poder aprender otras cosas y también reflexionar sobre otros aspectos de las cosas normales, como pasear por los bosques en Londres, que este de aquí es un proyecto que está hecho en porcelana, que son hojas que recojo cuando recogía de los paseos allá, ahora lo hago de las murcianas. y que me parece una cosa súper bonita, porque los jardines en Londres son súper bellos, o sea, me imagino que lo habréis visto. Y también tienen una cantidad de plantas mágica, porque Londres no hace tanto frío como en otros países, otras ciudades del interior de Europa. Está cerca del mar, por lo que hay una temperatura un poquito más agradable, y aunque hace frío de narices, pero aún así el rango de plantas que tú puedes tener es altísimo. Entonces te juntas con jardines botánicos en los jardines frente a las puertas de las casas. Entonces yo recogía todas estas hojas y realizaba un molde individual para cada una de ellas, y luego las mezclo, las pego también con porcelana para hacer elementos de todo tipo. Este de aquí es una lámpara y este de aquí es un jarrón. Pero lo bonito de estos jarrones forma parte de una serie que se llama, era en inglés, pero en español era Londres en otoño es mágico, pero sí, ¿no? A ver. Si London en otoño es genial, pero en primavera es sublime. Y entonces todos los vasos, todos los jarrones y todas las lámparas están hechas a lo largo del invierno y del año, cambiando todas esas hojas, cambiando todas esas flores, cambiando todo lo que va conformando luego el aspecto final, porque la hoja ha cambiado por completo cuando nacen las grandes hojas de primavera, cuando aparecen las flores, etc. Entonces se produce como un cambio muy bonito de cómo es el medio ambiente en el que vivimos, urbano, que a pesar de ser muy urbano,
era muy glorioso allí en Londres, y aquí en Murcia con la huerta murciana pues también. Entonces pues eso me ha permitido pues luego realizar estas piezas. Esta de aquí es otoño, que es muy guay. El invierno, que es esta, mucho más feo, porque la reducción de tipos de hojas es abismal, radical. Y luego este es primavera, que ya otra vez vienen las hojas mucho más suaves, etcétera, por lo que se producen como unos movimientos de las hojas como muy mágicos también en el cocido, porque la estructura de la hoja es mucho más blanda. Y ya está. Mira, ¿Las cocías por separado las hojas y luego las... No, las hojas, yo es que claro, he tenido mucho tiempo, muchos años, porque a pesar de trabajar mucho en la universidad, algunos años full time. Cuando he hecho full time no podía trabajar en nada más, pero cuando no era full time tenía a lo mejor 3 días a la semana libres o 2 días a la semana libres, y entonces me cundía mucho el tiempo. Entonces desarrollé esta técnica para poder hacerlas. Primero están hechas en seco, con un material de porcelana en los que se mezcla fibra de papel. Entonces la fibra de papel lo que te permite es ensamblar piezas de cerámica con fibra de papel en otros momentos, y no solo en el momento fresco. Entonces cuando ya está seca la puedes unir. Entonces yo lo que realizaba eran muchísimas hojas, 200, 300 hojas, depende, y luego las unía conformando la forma. Y la fibra de papel es lo que hace que funciona parecido al hormigón o al cemento, que se une. ¿Tenéis alguna pregunta? Me la hacéis luego también. Pues nada, vamos a tomar algo, ¿no? Pues sí. Bueno, claro, vamos a ver Para ganar.